Andrés es un estudiante de arte. Recibe clases en un instituto privado que estaba lejos de su casa. No había problema, ya que un chofer lo dejaba e iba por él. Su familia es adinerada, así que piensan, ¿qué rayos? Hagamos esto, hagamos lo otro. Total, tenemos dinero para hacerlo. Este pensamiento, sin embargo, no era compartido por él. Su pensamiento humilde le hacía pensar que ayudar al prójimo y tener una buena vida era lo más importante de todo, sin mencionar que guardaba una buena relación con sus padres y hermano menor. A sus 19 años de edad tiene perspectivas demasiado maduras para un joven. Además, sus ocupaciones son de mayor grado. Entre ellas está su universidad, sus deportes, salir con su chica, además de mantener una buena relación con sus padres y demás familia. Un muchacho con una buena vida. Al menos eso decían sus amigos y conocidos. Un día, Andrés se encontraba en su estudio, cuando de pronto recibe por parte de su padre una mala noticia. Sucede que su abuela está muy grave, por lo cual tiene pocos días de vida según el médico. A pesar de eso, su último deseo era repartir sus pertenencias entre sus hijos, nietos y sobrinos. Él pensó que estaba bien y que iría a ver a la abuela junto a su familia, así que prepararon todo y se pusieron en marcha. Una vez allí, Andrés sintió un ambiente tétrico. Usualmente siempre que visitaban a la abuela era un ambiente hermoso, olor a galletas o pasteles caseros, y un jardín bonito, pero esta vez era todo lo contrario. Un silencio abrumador inundaba la casa. Además, aquel jardín carecía de vida, y había mucho polvo por todos lados. Todos pensaron que era comprensible, ya que no había nadie quien se ocupara de la casa. El abuelo Fernández falleció antes que la abuela, así que solo le esperaba una vida llena de soledad. De no ser por Andrés y su familia, la abuela Fernández había entrado en una fase de locura desde hace años. En fin, pasaron a la alcoba donde yacía la abuela. Era notorio el aspecto deplorable de aquella vieja. Arrugas cubrían todo su cuerpo, unas canas bien definidas estaban en su cima, y los huesos se le veían a lo lejos. Doña Fernanda apenas emitía algunas palabras, por lo que pensaron que quizás su momento estaba cerca. Procedieron a realizar el papeleo y todo. A casi todos los miembros les había tocado algo bastante bueno en realidad: relojes de oro, electrodomésticos, antigüedades muy valiosas y escrituras de terreno. A todos menos a Andrés. Ya todos se disponían a irse cuando la abuela dice a lo lejos con una voz débil y llena de tos: «Hijo, ven aquí por favor, ven aquí». Andrés tuvo que atender al llamado de su débil abuela. Se acercó lo más que pudo y le preguntó que qué era lo que deseaba. El joven notó también un aroma extraño, un aroma similar al de la muerte humana. Además, al tocar la mano de la abuela, sintió una temperatura demasiado baja para la piel de una persona viva. La abuela, con voz un poco extraña, le preguntó: «¿Te gustan las pinturas, cierto, hijo?». Andrés, algo extrañado, respondió que sí. Entonces, su abuela le dijo: «Perfecto, Andrés, perfecto, toma». Una llave cayó de la mano de doña Fernández, y Andrés le preguntó sobre ella. Entonces responde: «Ve al desván. Arriba verás un cuadro que yo he tapado con anterioridad. Un cuadro que ha tomado lo mejor de tu abuelo, de esta casa y de mí. Así que tómalo, es tuyo». Andrés, desconcertado, le dijo que gracias y que se encargaría de tomarlo, limpiarlo y llevárselo con él. Doña Fernández entonces le interrumpe diciendo: «No, esa pintura es demasiado buena para un mundo como este. Llévatelo a casa, pero no lo descubras hasta llegar a tu habitación, que es donde quiero que lo pongas». Después de haberle dicho esto, la abuela de Andrés cerró los ojos para no volver a abrirlos. Desesperado, Andrés habló a sus padres. Estos llegaron y vieron a la señora tendida en la cama con los ojos cerrados, pálida y sin aliento de vida. En lo que ellos la veían, Andrés aprovechó a subir a donde se encontraba dicho cuadro. Cuando lo encontró, se puso a pensar en dónde lo pondría, y más importante aún, ¿por qué la abuela no quería que lo descubriera hasta que llegara a su habitación? La intriga lo comía vivo, y pensó:
le daré un pequeño vistazo. Estuvo a punto de levantar aquella tela que cubría el cuadro, cuando escuchó una voz de ultratumba que le decía: «No». El chico sintió un gran escalofrío. El desván no era un lugar muy agradable de estar, así que tomó la pintura y se marchó de ahí. Se hizo un funeral en honor a la difunta señora Fernández. Todos asistieron y dieron sus pésames a la familia. Sin embargo, todo esto fue cosa de días. Después nadie recordaba a la pobre viejecilla. Andrés, por otra parte, estaba perdido en sus pensamientos y en la pérdida de su abuela. Nunca fueron muy unidos, pero según él, la pérdida de un familiar no se supera fácil. Estaba en sus pensamientos cuando escucha el timbrar de su teléfono. Era Eileen, su novia. Estaban en su típica conversación cuando de pronto escucha una voz que lo llamaba debajo de su cama. Además de eso, un dolor de cabeza lo sacó de sus pensamientos y le dijo a su amada que más tarde le devolvía la llamada. El joven recordó que desde aquel día en el que vio morir a su abuela, el cuadro estaba bajo su cama. Trató de no pensar en eso, pero era imposible. Entonces, sacó de donde estaba aquella pintura y le quitó aquella tela que la separaba de sus ojos. Cuando la vio, quedó horrorizado. Era una pintura de un hombre con una expresión fatal y con colores que resaltaban aún más aquella tétrica mirada. Andrés inmediatamente pensó: ¿por qué mi abuela tendría esta cosa? Sin embargo, algo hacía que no pudiera despegar la mirada de aquella pintura. Algo lo atraía, pero a la vez lo hacía sentirse la persona más miserable del mundo. Sentía que con cada segundo que siguiera apreciando aquella pintura le iba a ir más mal. Estaba dispuesto a deshacerse de ella, cuando escucha una voz que provenía bajo su cama decirle: ¿en serio crees que tu abuela habría querido eso? Y como si de magia se tratara, Andrés le contestó: tienes razón. Y la colocó en su pared a vista de toda persona que entrara en aquel cuarto. Ese día trató de dormir, pero no pudo. Cada que cerraba los ojos, se figuraba aquel rostro inerte y sin alguna expresión, como si fuese a decirle algo, y no salirse de su mente. Al día siguiente, después de un raro y largo fin de semana, le tocaba ir a la escuela como todo lunes. Se levantó y fue a la universidad para seguir trabajando con el arte que tanto le gustaba. Al llegar, se despidió de su chofer y después entró al edificio. Sin embargo, notó algo extraño. Cada vez que él cerraba sus ojos, allí estaba aquel rostro. Por más que trataba de concentrarse, allí estaba ese rostro que no podía sacar de su mente. Ese día, la actividad en la clase consistía en realizar un paisaje que trajera buenos recuerdos al pintor. Todos iniciaron. La maestra Liz recorría entre los pasillos del salón, viendo cada lienzo de cada estudiante. Se paseaba feliz viendo los frutos de su enseñanza, al apreciar cada bello paisaje dibujado por sus pupilos. Sin embargo, esa sensación cambió cuando pasó por el lugar de Andrés, y vio retratado aquel rostro horrible. La señorita Liz dio un grito ensordecedor cuando lo vio, y después pidió a sus compañeros salir del aula para hablar a solas con Andrés. Una vez allí, ella procedió a preguntarle por qué había retratado esa cosa, siendo que le pidió otra. Este le explicó que no sabía y pidió disculpa de ello, y dijo que ya no se volvería a repetir. Ese fue solo el primer día. Con el tiempo, el joven continuó retratando a ese extraño personaje en cada cosa que le pedían de la escuela, en lienzos, en los pupitres. Llegó a hacerlo incluso en las paredes de los baños y demás infraestructuras. Eso ya no era para nada normal. Además, Andrés sentía que algo le hablaba por las noches y que era casi imposible dejar de ver aquella pintura. Algo había en él que le llamaba la atención más de lo normal. Debido a la falta de atención, también terminó con su novia. Sus papás apenas notaban que él existía y su hermano ni siquiera volteaba a verlo. Desde que llegó esa pintura su vida ha cambiado. Pensó varias veces en taparla con algo, pero allí estaba esa voz nuevamente diciéndole que no, que la abuela Fernández no habría querido eso. Cada vez más solo y al borde de la locura, Andrés se dispuso una noche a ponerle fin a todo. Buscó un arma y antes de jalar el gatillo, escuchó una voz que le decía: hazlo. Entonces se detuvo.
Se detuvo y observó la pintura, la cual había cambiado de expresión a una muy diabólica y más deforme de lo normal. El joven retiró el arma de su boca y luego le gritó a la pintura. Le dijo: «¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me atormentas?». Después de eso, la pintura como por arte de magia se inició a mover dentro del cuadro. Este le habló. Le dijo a Andrés que no tenía un nombre en específico, pero sí un propósito. Este ser se encargaba de atormentar y torturar a todo aquel que lo poseyera. Incluso, se ha encargado de no ser olvidado con el paso del tiempo. Además de eso, le contó de cómo disfrutó haciendo sufrir a su abuela y a los Fernández que estuvieron detrás de ella. En su mente, Andrés pensó que esto no podía ser posible, y que quizás la falta de sueño le estaba haciendo mal. El chico se vio en el espejo y se vio a sí mismo, en un aspecto que le recordaba al de su abuela antes de morir. Entonces le preguntó a la cosa de la pintura: «¿Por qué no acabas con mi sufrimiento de una buena vez? Lo he perdido todo gracias a ti. Mi vida ahora no tiene sentido». La cosa se rió y desapareció de la pintura. Luego de eso, Andrés se echó a llorar y volteó a ver el arma que yacía en el suelo. El ser no había respondido a su pregunta, así que tomó el arma de nuevo y se dispuso a disparar para acabar con todo cuando de pronto... Porque sin tu sufrimiento y el de tu familia, yo no podría existir.